Por fin es viernes, un viernes de cultura, de música, de agasajo, de descanso, de recreación, de arte y cultura. Y hoy les tengo una gran sorpresa aquí en el estudio, una gran sorpresa porque ya está Líber Terán Gómez, músico, compositor, y bueno, pues escuchemos. Sola, enteramente sola, trajiste el canto de los necios por soñar. Vuelves al punto de partida y vuelves y no puedo dejarme de pensar en el andén, subiéndome ese tren donde quiero viajar contigo al fin del mundo y ver que todo marcha bien y que puedo aguantar la más honda desgracia. Subes floreada de colores y subes colgando mis deseos por vivir. Quiero un pedazo de tu luna, y quiero ser aquel astronauta sin razón y así llegar al último rincón de tu escondido mundo y tu preciada estrella y dar regalos en tu piel que no puedo ofrecerle a nadie ni a cualquiera. En el andén, subiéndome ese tren donde quiero viajar contigo al fin del mundo y ver que todo marcha bien y que puedo aguantar la más honda desgracia e ir al último rincón de tu escondido mundo y tu preciada estrella y dar regalos en tu piel que no puedo ofrecerle a nadie ni a cualquiera. Oh, en el último rincón. Muy bien, Líber Terán, qué gusto tenerte por fin aquí en Agenda y Contexto. ¿Cuántos años de pues conocerlo, ¿no? Finalmente voy a darles una breve semblanza de Líber Terán. Líber sale de la secundaria y se junta con una banda de otros músicos para crear una agrupación internacional que tiene un alcance impresionante a nivel internacional que se llama Los de Abajo. A lo largo de toda la década de los 90s y a partir del año 2000, ellos sacaron diversos discos. Incluso, bueno, David Byrne, el famoso músico estadounidense, pues les presentó un disco, los patrocinó, los difundió, los apoyó. Y bueno, después él sale de esta agrupación de Los de Abajo para crear un concepto que se llama Gitano Western. También, por supuesto, que pues sacó su disco de Gitano Western y posteriormente pues hicieron un reencuentro muy fascinante a lo largo del último año y medio y ahora de nuevo encontramos a Líber Terán pues en su carrera en solitario de nuevo ahora, Líber. Así es, presentando esta canción que acabo de tocar aquí. El último rincón, ¿por qué le pusiste El último rincón? Pues fue una canción que hice hace ya en el 2011, que habla un poco de los encuentros y desencuentros con las musas y con los amores y los desamores de la vida. Es una balada folk y la saqué del baúl de los recuerdos, ahora que volví al camino solista. La empecé trabajando con Quique Rangel, el bajista de Café Tacuba, para el tercer disco que hice que se llama Errante, pero vio la luz ahora y es parte de un nuevo disco que voy a sacar que voy a ir sacando por sencillos, que se llama Punto de Partida y que precisamente es el punto de partida de esta nueva etapa y el cual lo voy a presentar en el Bajo Circuito el próximo viernes 27, es un foro que está aquí en la Ciudad de México, abajo del puente del Bajo Circuito, y pues lo voy a presentar con varios amigos la canción y voy a ir presentándola digitalmente, sencillo por sencillo. Va a ser un disco corto de 5 canciones, pero aparte, ya cuando esté más o menos haya presentado el próximo sencillo, voy a hacer una edición de vinil
porque ahora con todo este asunto de la música digital, también mi plan es que la gente pueda volver a tener los viniles como hace 50 años. Oye, ¿no? Increíble, ¿no? Ya van a regresar entonces al vinil. De hecho, hace poco también otra agrupación sacó un cassette de cinta, ¿no? Claro, pues lo análogo es como ya ahora un fetiche como para coleccionistas, porque todo el mundo tenemos ya la música en los teléfonos. Claro. Pero, y no está mal, pero yo creo que mi acto también es un acto en vivo, mi acto musical, siempre me gusta tocar la música en vivo. Entonces, bueno, quiero que este disco sea ese regreso también a mis caminos como solista. Musicalmente es otra vez este camino del gitano western, donde mezclo música gypsy con música country, con música con pop, con rock, ¿no? Entonces, pues es un poco volver a las raíces, ¿no? Totalmente, además con una fusión de ritmos increíbles. Yo lo conocí, estaban ellos pues realizando rock, ska, una serie de mezclas diversas latinas que los llevaron a recorrer el mundo. Hay impresionantes videos en YouTube donde usted los puede ver llenando estadios, llenando plazas. ¿Cuál es el país más significativo? Porque también fueron a Europa y a Europa del Este. Sí. Bueno, y tuvimos una actividad muy importante, sobre todo en Inglaterra, ahí hicimos muchas cosas ahí, pero bueno, hubo de países así en los importantes, Hungría, Turquía, Grecia, Suecia fue también muy importante con los de abajo, y bueno, pues ahora en la globalización pues puedes llegar muy rápido a esos países pues mediante el YouTube y todo eso, pero no hay como ir en vivo, ¿no? Oye, y además un concierto impresionante que te aventaste también en Los Ángeles, que está por ahí un video que corre, increíble la capacidad de convocatoria que ustedes tenían como los de abajo, y ahora en solitario con tus discos de Gitano Western, un gran éxito, Liber. Sí, pues la música ahora sí que es un desarrollo artístico que tiene que ver con el espíritu del músico creando, y yo creo que ahorita estoy donde debo de estar, y traigo en vivo a una banda ahorita de 4 músicos, músicos de la escena mexicana, y bueno, pues estoy muy contento. Los invito al Bajo Circuito el próximo viernes, de hoy en 8, para que vean esta banda en vivo y escuchen pues, todos los discos que he sacado en vivo, como una selección, una celebración de esto, ¿no? Entonces, 27 de septiembre. En el Bajo Circuito. En el Bajo Circuito. Ajá, a partir de las 9. ¿Y tu música en qué plataformas las podemos disfrutar? Pues en realidad ahorita están en todas las plataformas, digo, si podemos mencionar algunas, pues las que existen, ¿no? Spotify, Apple Music, Deezer, Claro Music, en fin, hay muchas. Está en todos lados, también el video está en YouTube, ahí también lo pueden ver. Saqué un video, hice un video callejero, justo el día del maratón de la Ciudad de México, o sea, todo fue así como muy espontáneo. Y bueno, pues ahí pueden encontrar la música. Ahí tengo un playlist que hice una selección en mi perfil, en un perfil de una de las plataformas tengo un playlist donde pueden escuchar una selección de todos mis discos, ¿no? Que son muy, muy eclécticos. Oye, Liber Terán, con tu música, ¿qué buscas aportar a la sociedad? Pues básicamente es el retrato personal de lo que es México, el mosaico de lo que es México a través de la mirada de un compositor de canciones de 45 años, casi 46, y que pues finalmente retrata letrísticamente pues mis ideas políticas, mis ideas emocionales, mis ideas artísticas, pero sobre todo por un mundo incluyente, un mundo utópico, un mundo justo, un mundo lleno de equidades entre el ser humano, y que a través de la música podamos derribar muros. Esa es como mi consigna. Y musicalmente, pues las fusiones musicales, tanto de México como del mundo, ¿no? Oye, ¿y cómo ves la vida cultural y la vida musical en la Ciudad de México? Pues yo creo que va creciendo, es un proceso que viene ya de tiempo atrás, no es nada nuevo. Creo que en el caso particular de la música o de la música independiente, yo creo que en los últimos 30 años ha habido un crecimiento enorme, tanto de foros como de medios, de industria. Creo que hay cada vez más festivales, y creo que sí se puede decir que México, ante los ojos de Iberoamérica y ante los ojos del mundo, pero hablando de Iberoamérica, sí es como un lugar de paso, y que conecta, pues, digamos, la cultura mundial. Y creo que hay mucha diversidad, ya es un movimiento como de la música independiente multigeneracional, hay músicos pues ya viejos, que antes eran jóvenes, habemos músicos en la edad media, y hay los músicos emergentes que también nos enseñan a hacer cosas. Oye, bueno, yo creo que también la juventud la llevamos en el corazón, ¿no? Sí, siempre. Digo, si Buenavista Social Club pudo darle la vuelta, ¿no?, a los 90 años, yo creo que nosotros podemos seguirlo haciendo. Compay Segundo, sí, 90 años y tuvo un hijo. Sí, exacto. No, la edad no es un límite. Yo creo que el espíritu es lo que importa. Por supuesto, además qué música, ¿no? La tuya, yo estoy sorprendida de la manera en que creciste exponencialmente, no nada más en México, y además fíjese usted, en el extranjero valoran más esta música que acaba de escuchar,
por los conciertos y la capacidad de convocatoria, los estadios llenos, las plazas llenas, ahí están los videos, no mienten, lo que hicieron en Los Ángeles con la gira que tuviste en Estados Unidos y en Europa, impresionante, de verdad. Se les extraña, fue muy grato verte con los de abajo de nueva cuenta, una agrupación pues finalmente que nació de tus manos. Claro, sí, pues fue un reencuentro con la banda original, duró 2 años, acabó hace poco, la banda siguió por su lado. Bueno, parte de la banda, hubo otros originales que también decidieron ya no seguir, pero bueno, finalmente estos caminos de los colectivos musicales tienen esas vidas, ¿no? No importa en realidad los géneros o los países, de repente se encuentran, de repente se desencuentran, pero lo importante es que cuando nos encontremos bien y podamos disfrutar la música que hacíamos hace 20 años y que también podamos hacer la música que queremos seguir haciendo actualmente, ¿no? ¿Nos trajiste unos discos? Sí, traje unos discos aquí. Este disco del Último Rincón es un disco que ahorita todavía, como dije, no está editado físicamente, pero lo voy a traer de nueva cuenta cuando presente el segundo sencillo. Pero ahorita traje unos que fue la última edición. Aquí a ver si me lo pueden pasar. ¿Me lo puedes pasar? Una última edición del Gitano Western, que precisamente fue mi primer disco que edité hace 10 años, y es una edición especial de los 2 primeros, Tambora Sound System, donde fusioné la música sinaloense con la música gypsy, y el Gitano Western, y trajo el último sencillo que había hecho que se llama Lluvia Ardiente. Entonces es como ese último CD. Pero bueno, vengo con el vinil cuando presente el segundo sencillo. Bueno, pues ya saben, las primeras 3 personas que me escriban a mi Twitter personal, @_Mariana, se lo llevan gratis. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Oye, Liber, pues un gusto siempre verte. No, sí. Muchísimas gracias por acudir a mi llamado aquí en Agenda en Contexto. Gracias a todo el público, a todo el auditorio, y lo espero el 27 de septiembre, el próximo viernes, y pues sigan la música que hago y la música que hace la escena independiente. Pues vamos a esta pausa y de fondo, El Último Rincón de Liber Terán Gómez. Ya volvemos. Pues muchas gracias. Sola, enteramente sola, trajiste el canto de los necios por soñar. Vuelves al punto de partida